Bien. Entonces, jóvenes, nosotros vamos a hablar el día de hoy sobre el incumplimiento de las obligaciones. Básicamente, ¿qué es el incumplimiento de una obligación, jóvenes? Para ustedes, ¿qué es el incumplimiento de una obligación? Lic, el no cumplir con las prestaciones que se han acordado. Pues sí, ¿verdad? Básicamente, se incumple una obligación, ¿verdad? Cuando transcurre el plazo pactado y no se ha realizado la prestación eh, por la cual pactamos en el contrato, ¿verdad? Básicamente, eso es el incumplimiento de la obligación. Yo acordé que voy a realizar un pago el día 2 de septiembre de 2021 y yo el 2 de septiembre no realizo ese pago, entonces, ¿qué es lo que pasa acá, jóvenes? Yo estoy incumpliendo, ¿verdad? La obligación, ¿verdad? Porque no estoy realizando la prestación pactada en el modo, en la forma y en el lugar que se pactó en el contrato. Entonces, básicamente, ese es el incumplimiento de la obligación, es lo contrario al pago, ¿verdad, jóvenes? El pago es el total cumplimiento de la obligación en el modo, forma y lugar pactado en el contrato. Entonces, el incumplimiento de la obligación viene a ser básicamente lo contrario, ¿verdad? Es la falta de cumplimiento de esa prestación en el lugar, modo y tiempo pactado en el contrato. ¿Estamos bien? Ahora, eso es el incumplimiento de la obligación. Ahora, ¿de quién se presume que es la culpa al momento de incumplir una obligación? Del deudor. Pues del deudor, ¿verdad, jóvenes? Básicamente del deudor. Eso lo tenemos en el 1423. Por favor, Ada Gómez, 1423 del Código Civil. Byron, ¿podemos leer el 1423? ¿Está bien, Ya lo tengo, licenciado? licenciado. Que proceda la Licenciado. compañera. Ok, Gracias. Perdone, es que me cuesta un poquito que agarre el audio. Artículo 1423. El incumplimiento de la obligación por el deudor se presume por culpa suya mientras no pruebe lo contrario. Entonces, miren, el incumplimiento de la obligación por parte del deudor, mientras no se pruebe lo contrario, se presume que es culpa de él, ¿verdad? ¿Por qué yo no pagué? ¿Ah? Qué sé yo, me quedé sin dinero, o me quedé sin trabajo, o tantas circunstancias por las cuales puede no cumplirse una obligación, ¿verdad, jóvenes? Pero mientras no se pruebe lo contrario, siempre se va a presumir que es culpa del deudor. ¿Estamos bien? Y ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias de esta culpa. Primero veamos qué es la culpa. Según el artículo 1424, la culpa consiste en una acción u omisión perjudicial a otro en que se incurre por ignorancia, impericia o negligencia, pero sin el propósito de dañar, ¿verdad? Más o menos parecido a la culpa en penal también. Pero aquí básicamente se establece que la culpa es una acción o una omisión. ¿Es algo que yo hice o es algo que yo dejé de hacer? ¿Verdad? Algo que dejé de hacer, por ejemplo, yo dejé de hacer un pago, ¿verdad? O por ejemplo, algo que yo hice, yo realicé la obra, pero la realicé mal y se cae, se destruye, ¿verdad? O no funciona. ¿Estamos bien? Entonces consiste en la acción u omisión que es perjudicial a otro, ¿verdad? Y se incurre en esta por ignorancia, por impericia o por negligencia, ¿verdad? Básicamente, ¿cuál es la diferencia entre estas tres, jóvenes? La ignorancia es cuando yo no sé algo. A mí me contratan para levantar una pared, pero yo no sé nada de albañilería. Y levanto la pared se cae, ¿verdad, joven? ¿Cumplí con la obligación? No, ¿verdad? Entonces, ignorancia es cuando yo carezco del conocimiento para realizar algo, ¿verdad? Para hacer algo.
A mí me contratan para defender a una persona en un juicio penal, pero resulta que yo toda mi vida me he dedicado a trabajar derecho civil. Entonces, aunque yo sea abogado, tal vez la defensa que le voy a poder hacer no va a ser la mejor, ¿va, jóvenes? Ignorancia, miren, por no tener conocimiento sobre lo que se va a hacer. Impericia, esto también tiene que ver con falta de conocimiento, pero más bien tiene que ver con la falta de, digamos, hay algunas actividades que requieren de un título para poderlas realizar, ¿verdad? Y yo carezco de ese título. Entonces eso se refiere a la impericia, ¿verdad? Que es cuando yo no tengo la capacidad para realizar determinado trabajo o determinada acción. Y la negligencia, fíjense que la negligencia es faltar a un deber de cuidado, jóvenes, cuando yo es faltar a un deber de cuidado previamente a realizar la acción. ¿Qué quiere decir esto? Que yo sé que algo no está bien hecho, pero más sin embargo lo hago, ¿verdad? Y sale mal. Entonces a eso se refiere la negligencia, ¿verdad? Cuando yo aún que sé que algo está mal, pues yo aún así lo hago. Y por negligencia, por ignorancia o por impericia, yo le causo un perjuicio a otra persona, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra la culpa. Entonces, como les decía, que básicamente la culpa se presume siempre que va a ser de el deudor, ¿verdad? Que ya sea por ignorancia, por impericia o por negligencia, eso sí, sin el propósito de dañar, no cumplió con la obligación que habíamos pactado en el contrato. ¿Estamos bien? Básicamente a eso se refiere la culpa. La responsabilidad por culpa debe graduarse atendiendo a la naturaleza de la obligación y a las circunstancias de las personas, de tiempo y de lugar. O sea, básicamente hay que ver cada caso en concreto, ¿verdad, jóvenes? Hay que atender a la situación de cada una de las personas. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, jóvenes, si yo tenía que realizar el pago, digamos, en el domicilio del acreedor? Eso habíamos pactado en el contrato. Pero el día que yo tenía que realizar, resulta que hubo una gran tormenta en Guatemala y se inundaron todas las calles y no se podía salir. En este caso, como aquí se trata de un caso fortuito o de fuerza mayor, entonces no se le puede asumir que es culpa del deudor, ¿verdad? Eso lo tenemos en el artículo 1426. El deudor no es responsable por falta de cumplimiento de la obligación por caso fortuito o fuerza mayor, a no ser que en el momento en que ocurriera hubiera estado en mora. Ahora, si yo ya me encontraba en mora en el momento en que ocurrió el siniestro, ¿verdad? En el momento en que ocurrió la tormenta, entonces en ese momento yo sí soy culpable porque yo ya estaba en estado de mora cuando entré, cuando ocurrió el caso fortuito o la fuerza mayor. En el 1427 complementa. La deuda de cosa determinada proveniente de hechos ilícitos obligará al responsable aún por caso fortuito o fuerza mayor, a no ser que habiendo ofrecido la cosa al que debió recibirla, este se haya constituido en mora, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que está diciendo acá, jóvenes, es de que cuando la cosa de una deuda determinada procede de un hecho ilícito, ahorita vamos a ver cuáles son más adelante vamos a ver cuáles son los hechos y actos ilícitos. Acá no se está refiriendo a un delito, joven, sino que se está refiriendo a lo establecido, ahorita les voy a decir, a partir del artículo 1645 del Código Civil. Ahí establece las obligaciones que proceden de hechos y actos ilícitos. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero, por ejemplo, por aquí van a encontrar ustedes cuando hay un accidente de tránsito, por ejemplo, o accidentes de trabajo, accidentes en medios de transporte, cuando hay difamación, cuando un menor de edad provoca un daño. Entonces, son casos que vamos a ir viendo que son situaciones ilícitas que producen obligaciones civiles, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que se refiere este artículo, ¿verdad? ¿Qué La artículo deuda dijo? Disculpe, licenciado.
1646, dijo Ada. 1645, de hecho, jóvenes. Perdón, 1645. Se los puse en el chat. Entonces, la deuda de cosa determinada proveniente de hechos ilícitos, o sea, cuando a mí me tienen una deuda, pero que es proveniente de algunos hechos actos. Por ejemplo, a una persona me difamó y lo condenaron civilmente a realizarme un pago, ¿verdad? Una indemnización. Entonces, esta deuda, a un tipo de deuda de esta se refiere. Obligará al responsable aún por caso fortuito o por fuerza mayor, ¿verdad? O sea que cuando es una obligación proveniente de un hecho o acto ilícito, yo sigo obligado a cumplir con la obligación, aunque haya una fuerza mayor o haya un caso fortuito, ¿verdad, jóvenes? Aunque se inunden las calles, como decimos en mi pueblo, llueve, truene o relampaguee, yo voy a tener que cumplir con la obligación. A menos de que la cosa yo ya la he entregado al acreedor y el acreedor no lo haya querido recibir. A eso se refiere esto último, miren. A no ser que habiendo ofrecido la cosa al que debió recibirla, éste se haya constituido en mora. O sea, el acreedor se constituyó en mora. ¿Cómo se constituye en mora el acreedor? Al no querer recibir la cosa que se le tiene que pagar. ¿Verdad, jóvenes? Entonces, básicamente a eso se refiere el artículo 1426. Ahora, ¿qué es la mora, jóvenes? ¿O cómo le hacemos para constituir en mora a una persona? Porque fíjense, pues, digamos en mercantil, no hay necesidad de hacer ningún tipo de requerimiento ni nada. Únicamente se vence el plazo y no se cumple con la obligación, inmediatamente la persona automáticamente ya incurre en mora. Pero en civil, en las obligaciones civiles, no opera de la misma forma. Entonces, ustedes tienen que tomar en cuenta estas reglas, ¿verdad? Para el momento en que ustedes tengan que exigir el cumplimiento de una obligación. Entonces, fíjense, pues, esto es bien interesante. En el 1428, ahí tenemos la mora. Y a este, por favor, anótenle ver 677 del Código de Comercio. Se los voy a anotar acá. Ver 677 del Código de Comercio. Ahí en el Código de Comercio está la mora en las obligaciones mercantiles. En el 677. Entonces, el 1428 básicamente establece que para poder constituir a una persona en mora, yo tengo que requerirle, ¿verdad? O tengo que interpelar al acreedor. O sea, ahorita vamos a ver qué quiere decir eso. El 1428 establece: el deudor de una obligación exigible se constituye en mora por la interpelación del acreedor. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para incurrir en mora al deudor? Pues básicamente es requerirle de pago, ¿verdad? Eso a eso se refiere la interpelación. Y eso lo vamos a complementar con el 1430. Veamos el 1430, por favor, Kiara. El requerimiento para constituir en mora al deudor o al acreedor debe ser judicial o notarial. La notificación de la demanda de pago equivale al requerimiento. Entonces, esa interpelación del acreedor, lo que se refiere, jóvenes, es a requerirle el pago. Pero para hacerlo incurrir en mora, el pago, el requerimiento de pago lo tenemos que hacer de una de dos formas. Una, el requerimiento puede ser notarial, que esto se recuerdan cómo lo vamos a hacer, jóvenes. ¿Cómo hacemos un requerimiento notarial de pago? ¿No se recuerda? Por medio de un notario, Documento licenciado. privado. Por medio de un notario. ¿Y cómo hace Un acta. el requerimiento el notario? En un acta. Un acta. Documento privado. En un acta notarial de requerimiento de pago, ¿verdad, jóvenes? El notario se constituye en el lugar de pago, indica, ¿verdad?, que está en ese lugar en representación de tal persona que es el titular del pago y que viene a requerir del pago. Entonces, ahí en ese momento a él le pueden decir, mire, si le vamos a pagar, entonces hace constar que sí le pagaron. O puede ser que le digan, mire, no le vamos a pagar por tal razón. Entonces hace constar en el acta que no quisieron pagar por tal razón, ¿verdad? Señor, ¿quiere firmar? No, no quiso firmar y firma el acta y autoriza el acta de requerimiento al notario. ¿Estamos bien? Entonces, básicamente, el notario exige el cumplimiento de la obligación y lo hace constar por medio de un acta notarial, ¿verdad? Y esa acta notarial
es la prueba de que yo ya realicé el requerimiento de pago. A partir de ese momento, esa persona incurre en mora. Y ahorita vamos a ver cuáles son las consecuencias de la mora. Pero a partir de ese momento, la persona ya ha incurrido en una mora. ¿Estamos bien? O la otra forma de hacerlo es requerirla judicialmente, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer el requerimiento judicialmente? Pues lo normal es por medio de una demanda, ¿verdad? Presentamos una demanda ante el juez y la notificación de la demanda equivale a requerimiento de pago. ¿Estamos bien? Otra cosa importante que está en este artículo 1430 es que nosotros normalmente cuando hablamos de incurrir en mora, pensamos en el deudor, ¿verdad? En la mora del deudor, porque normalmente quien incurre en mora va a ser el deudor, ¿verdad, jóvenes? Pero también puede incurrir en mora el acreedor. Por ejemplo, cuando el dueño de la casa que yo alquilo, él no quiere recibir el pago de la renta, ¿verdad? Para hacerme incurrir en mora a mí. Entonces, al no recibirme él el pago, quien está incurriendo en mora es él, es la mora del acreedor, ¿verdad? Y se acuerdan, en este caso yo podría consignar judicialmente el pago, ¿verdad? O podría también hacerlo incurrir en mora, ¿verdad? Haciendo constar el requerimiento, en este caso, de recibir el pago en acta notarial, ¿verdad, jóvenes? De la misma forma. Incluso yo podría demandarlo judicialmente para que él me reciba el pago, ¿verdad? Pero digamos, yo creo que en este caso sería más viable un pago por consignación. En el 1429, por favor, Amparo. 1429. Ahorita le... $1,429. El acreedor también incurre en mora cuando sin motivo legal no acepta la prestación que se le ofrece o rehúsa realizar los actos preparatorios que le incumben para que el deudor pueda cumplir su obligación. Entonces, miren, cuando el acreedor no acepta la prestación que se le tiene que otorgar, yo estoy realizando el pago y él no me acepta el pago, o yo le estoy entregando la vaca que le tenía que vender y él no me acepta la vaca, según motivo legal, obviamente, ¿verdad? La vaca, si la vaca va enferma, entonces él podría negarse a recibirla, pero la vaca está bien, ¿me entienden? Todo está bien, todo está perfecto, tal y como lo pactamos y él se niega a recibirlo. Entonces, en este caso, él va a incurrir en mora. Lo mismo va a pasar cuando él se niega a realizar los actos preparatorios. Por ejemplo, yo le tengo que entregar a él 25 chivos, pero él, en el contrato pactamos de que él, antes de recibir los animales, él tenía que realizar la construcción de un corral, por ejemplo. Y él no realiza la construcción del corral. Y yo, pues obviamente, hasta que él no realice la construcción, yo no puedo entregarle a los animales. Entonces, en este caso, él también incurre en mora. Esta es la mora del acreedor. ¿Estamos bien? Entonces, el acreedor también incurre en mora cuando sin motivo legal no acepta la prestación que le ofrece o se rehúsa a realizar los actos preparatorios que le incumben para que el deudor pueda cumplir su obligación. O sea, por culpa del acreedor no se puede cumplir la obligación. ¿Se acuerdan ustedes en principio de quién se presume que es la culpa del incumplimiento de la obligación? Del deudor, ¿verdad? Del deudor. Pero en este caso, miren, cuando el acreedor no realiza los actos necesarios para que el deudor pueda cumplir la obligación, quien incurre en mora, quien es el culpable de la mora, es el acreedor. ¿Estamos bien? La regla general es que es el deudor, pero también el acreedor puede ser culpable de la mora. ¿Estamos bien? Entonces, lo que veíamos básicamente es de que básicamente para poder hacer incurrir en mora al deudor, hay que realizarle la interpelación. ¿Cómo se le hace esto? Es un requerimiento de pago que se puede hacer notarial o judicialmente. ¿Estamos bien? En el 1431, jóvenes, tenemos algunos casos en que la ley establece que no es necesario el requerimiento para hacer incurrir en mora al deudor o al acreedor, según sea el caso.
Eso lo tenemos en el 1431, por favor, Susi. 1431. Licenciado, buenos días. Buenos días. Artículo 1431. No es necesario el requerimiento. 1. Cuando la ley o el pacto lo declaran expresamente. 2. Cuando de la naturaleza y circunstancias de la obligación resultare que la designación de la época en que deberá cumplirse la prestación fue motivo determinante para que aquella se estableciera. 3. Cuando el cumplimiento de la obligación ha imposibilitado por culpa del deudor o este ha declarado que no quiere cumplirla. Y 4. Cuando la obligación procede de acto o hecho ilícito. Entonces, miren, jóvenes, hay 4 casos en que no es necesaria realizar el requerimiento para hacer incurrir en mora a la otra parte. Cuando la ley o el pacto lo declaran expresamente. O sea, si tenemos alguna ley que establece que no se debe realizar, por ejemplo, una obligación mercantil. En la obligación mercantil expresamente establece la ley de que el pacto, de que no es necesario el requerimiento para hacer incurrir a una persona en mora, ¿verdad? Pero ahí establece la ley claramente, ¿verdad? Esa excepción. Pero, o cuando el pacto lo declara expresamente. Esto es cuando nosotros así lo pactamos en el contrato. Luego establece cuando la naturaleza y las circunstancias de la obligación resultare que la designación de la época que debía cumplirse la prestación fue motivo determinante para que aquella se estableciera. O sea, nosotros establecimos el día del cumplimiento de la obligación por una razón en particular. Digamos, tal vez porque es la fecha en que se hace la cosecha de determinado producto, ¿verdad? Pueden haber un montón de situaciones. Pero nosotros fijamos el plazo, pero por una situación en particular, ¿verdad? Según la naturaleza de la obligación, ¿va? Entonces, probablemente en noviembre, ¿verdad? Se realiza la cosecha de determinado fruto. Entonces, por esa razón nosotros pusimos la entrega del producto a finales de noviembre. ¿Estamos bien? Entonces, en ese caso no hay necesidad de hacer requerimiento, porque por la naturaleza y el tipo de contrato era determinante la época en que se debía cumplir la prestación. Luego establece cuando el cumplimiento de la obligación se ha imposibilitado por culpa del deudor o este ha declarado que no quiere cumplirla. ¿Verdad? Básicamente aquí el deudor ya ha dicho que no va a cumplir con la obligación, entonces ya no tenemos necesidad de requerirlo de pago para que se lleve a cabo la mora. ¿Estamos bien? Y por último, cuando la obligación proviene de un hecho o un acto ilícito, que es lo que veíamos antes. Por ejemplo, cuando un trabajador mío en un carro que me pertenece a mí choca a una persona en la calle y le provoca un daño, ¿verdad? Eso va a producir obligaciones civiles que provienen de un hecho ilícito. Por ejemplo, existe la difamación, ¿verdad? Difaman a una persona y como causa de esa difamación le obligan a pagar una indemnización. Entonces, esas obligaciones que provienen de hechos y actos ilícitos, tampoco hay necesidad de hacer un requerimiento de pago para hacer incurrir en mora a la persona. ¿Estamos bien? Bien. Establecida la mora, jóvenes, establecida legalmente la mora, eso quiere decir que nosotros ya pudimos determinar quién es el responsable de la mora. Por ejemplo, en este caso, el deudor, ¿verdad? Incurrió en mora, se le puede achacar a él, fue por culpa de él, fue por una negligencia de él que no realizó el pago. ¿Cuál es la consecuencia de que, bueno, y ya lo requerimos de pago, ya lo requerimos notarialmente de pago, ya incurrió en mora oficialmente? ¿Cuál es la consecuencia de incurrir en mora? Y aquí es donde viene lo delicado, miren, jóvenes. En el 1433 establece básicamente que la situación de mora va a ser al deudor, ¿verdad? Lo va a obligar a pagar los daños y los perjuicios, ¿verdad? Básicamente. El daño, jóvenes, es el menoscabo que una persona sufre en su patrimonio.
Y los perjuicios son las ganancias lícitas que esta persona deja de percibir a causa del daño. Les voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan? Mi trabajador había chocado a alguien con un carro que me pertenece a mí y eso me provocó una obligación civil, ¿verdad? Pero resulta que esa persona que había chocado es un taxista. ¿Estamos bien? El taxista vive del trabajar en el carro, ¿me entienden? Él gana una cantidad de dinero según la cantidad de viajes que haga, ¿verdad? Entonces, si él mantiene el carro parado 5 días, esos 5 días él no gana dinero. ¿Estamos bien? Entonces, para que quedemos claros, el daño que se le produjo al carro, ¿verdad? El daño en la lodera, el daño en las luces, en el bumper, ese daño físico, eso es lo que se le conoce como los daños. Y eso yo lo tengo que reparar. Entonces, supongamos de que los daños van a salir en 3,000 quetzales. Yo llevo el carro al taller, me hacen la cotización y me dicen, mire, eso se lo reparo por 3,000 quetzales. Esos 3,000 quetzales de los daños, el deudor está obligado a pagarlos. En este caso, yo, que soy el dueño del carro, ¿verdad? Tengo una solidaridad, una responsabilidad solidaria con la persona que iba manejando. Vamos a ver más adelante. Entonces, yo voy a pagar esos 3,000 quetzales, pero también tengo que pagar los perjuicios. Entonces, ¿qué son los perjuicios? Las ganancias lícitas dejadas de recibir a causa del daño. Supongamos de que el taxista ganara 1,000 quetzales diarios con el taxi. Y el carro está parado 15 días. Entonces fácilmente podríamos calcular nosotros que los perjuicios son 15,000 quetzales. ¿Verdad? Porque en promedio él gana 1,000 quetzales diarios. Y el carro estuvo parado 15 días, 15,000 quetzales. ¿Estamos bien? Entonces miren los daños, 3,000 quetzales. Más los perjuicios, 15,000. Me salió en 18,000 quetzales el choque del carro. Mejor hubiera estado asegurado, ¿no? Me hubiera salido más barato. Entonces, bien, ¿me entienden? Pero lo que les quiero decir yo, jóvenes, es de que, ¿cuál es el efecto de incurrir en mora? Es el pago de los daños y perjuicios. ¿Qué quiere decir? A causa de la mora, yo le voy a incurrir un daño a esa persona. Entonces ese daño se lo voy a tener que pagar. Y aparte le voy a tener que pagar las ganancias lícitas que esa persona deje de recibir a causa del incumplimiento que yo tuve. ¿Verdad? Imagínense, yo le tenía que pagar 100,000 quetzales a una persona y esa persona ya se había comprometido a que iba a invertir esos 100,000 quetzales en un determinado negocio, en el que iba a ganar una cantidad de dinero que no sabemos cuánto es. ¿Estamos bien? Y resulta que yo no le realizo el pago y la persona no puede invertir esos 100,000 quetzales en el negocio y pierde la oportunidad. Imagínense a cuánto podrían ascender los perjuicios en ese caso. ¿Verdad? Entonces, básicamente, es cuando se causa un daño, pero por el incumplimiento de la obligación. ¿Verdad? Entonces yo tengo que cubrir ese daño y también los perjuicios. Miren, 1433, por favor, Byron. Está bien, licenciado. Artículo 1433. Daños y perjuicios. Establecida legalmente la situación de mora, el deudor está obligado a pagar al acreedor los daños y perjuicios resultantes del retardo y corren a su cargo todos los riesgos de la cosa. Muy bien, y en el 1434 establece cuáles son los efectos, o más bien dicho, establece qué es el daño y qué es el perjuicio. ¿Verdad? Primero dijimos 1433 y ahora el 1434. Por favor, Andrea. 1434. 1434. Los daños que consisten en las pérdidas que el acreedor sufre en su patrimonio y los perjuicios que son las ganancias lícitas que deja de percibir deben ser con consecuencia inmediata y directa de la contravención, ya sea que le hayan causado o que necesariamente deban causarse. Entonces, miren, los daños consisten en las pérdidas que el acreedor sufre en su patrimonio y los perjuicios son las ganancias lícitas que deja de percibir, ¿verdad? Estos dos tienen que ser consecuencia inmediata y directa de la contravención, lo que les decía hace un rato, ¿verdad? A causa del incumplimiento de la obligación se causa un daño
y se causan perjuicios. Ambas tienen que ser consecuencia directa e inmediata de la contravención, ¿verdad? Ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse. En el 1435, jóvenes, tenemos los intereses moratorios. Cuando la obligación consiste en pagar dinero, en pagar una cantidad de dinero, entonces estos daños y perjuicios se van a hacer por medio del pago de intereses moratorios. ¿Estamos bien? Acá no se me vayan a confundir. Estos no son los intereses pactados. O sea, digamos, en un mutuo, yo le presto dinero a Amparo. Yo le presto 100,000 quetzales a Amparo. Y Amparo se compromete a que ella me va a pagar esos 100,000 quetzales más un 5% anual de interés. ¿Estamos bien? Entonces ella se compromete a que me va a realizar 12 pagos y en esos 12 pagos ya va a ir incluido el interés. ¿Estamos bien? Entonces ella me realiza los 12 pagos y ese interés que ella me está pagando, ese es un interés pactado. Es un interés que genera el mutuo, ¿verdad? El mutuo genera intereses a mi favor y ese es el interés pactado. Aparte es el interés moratorio, porque el interés moratorio es un interés que surge del incumplimiento de la obligación, ¿verdad? Cuando la obligación consiste en pagar una suma de dinero, entonces los daños y perjuicios se van a realizar por medio de intereses moratorios. ¿Estamos bien? Y a falta de un convenio de intereses moratorios, entonces tenemos que estar a lo establecido para el interés legal. ¿Estamos bien? Esto lo tenemos en el 1435. Por favor, Ada, Saraí. 1435. Voy. 1435. Si la obligación consiste en el pago de una suma que el deudor incurre en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos y a falta de convenio en el interés legal hasta el efectivo pago, ¿verdad? 1435. Entonces, básicamente, jóvenes, lo que establece es de que si la obligación consiste en pagar una suma de dinero y el deudor incurre en mora, la indemnización de daños y perjuicios se va a pagar por medio de intereses moratorios, ¿verdad? Pero lo que les digo, que estos intereses son intereses que surgen a causa de la mora, no es el interés pactado, ¿verdad? Normal por el contrato. Y esos, sí, Amparo. esos intereses moratorios, digamos, esos se ponen ya después de hacer una acta porque no cumplió la obligación, o pueden ser los mismos intereses pactados anteriormente. Pues lo normal es de que en el contrato nosotros deberíamos de colocar ahí cuál es el interés moratorio en caso de incumplimiento. O sea, en caso de una cláusula, en caso de incumplimiento de la obligación pactada en el presente contrato, hará incurrir al deudor en intereses moratorios del 3%, por darles un ejemplo, ¿verdad? Por 3% del pago incumplido, ¿verdad? Eso es pactarlo en el contrato. Ustedes en el contrato determinan cuál va a ser el interés moratorio. Si ustedes no determinan nada, entonces eso vamos a tenernos al interés legal, ¿verdad? Que el interés legal, les voy a decir qué es el interés legal, jóvenes. Solo déjenme. Eso está en el mutuo. Licenciado, disculpe una pregunta. Sí. O sea que digamos que en este caso, ¿verdad? Que estamos viendo de que si el pago es en efectivo y si me atraso, pues incurro en mora y tengo que pagar intereses. O sea, en pocas palabras tendría que pagar doble interés, digamos el interés ya pactado, ¿verdad? Y aparte el interés de la mora. Y aparte el interés de la mora, exacto, sí, porque el interés pactado en el contrato es el interés que usted tiene que pagar porque así usted lo determinó, o sea, usted lo pactó en el contrato y es parte de la obligación.
Pero al incurrir usted en mora, entonces va a hacer incurrir en otra clase de intereses, ¿verdad? Que son los intereses moratorios, que son, digamos, por decirlo así, es una penalización por el incumplimiento de la obligación, ¿verdad? Entonces sí, pero no es que tengan que pagar 2 veces el interés, sino que es otra clase de interés, porque es una sanción por el incumplimiento de la obligación. Jóvenes, en el 1947, y ahí estamos en el mutuo, ahí establece la ley cómo se debe calcular el interés legal, ¿verdad? Porque se acuerdan, si nosotros pactamos en el contrato de cuánto iba a ser el interés moratorio, pues eso es lo que vamos a tener que pagar, pero si no pactamos nada, entonces tenemos el interés legal. ¿Cómo se calcula el interés legal? Fíjense, pues 1947 del Código Civil. El interés legal es igual al promedio ponderado de las tasas de interés activas publicadas de los bancos del sistema el día anterior a la fecha de su fijación, reducido en 2 puntos porcentuales. En defecto de su publicación o en caso de duda o discrepancia, se solicitará informe a la Superintendencia de Bancos, el cual tendrá carácter de definitivo. ¿Estamos bien? Entonces, básicamente, ¿qué es el interés legal, jóvenes? Los bancos, ellos publican una tasa de interés, que es la tasa de interés activa que ellos tienen para los créditos que realizan en el banco. ¿Estamos bien? Cada banco realiza, periódicamente realiza esa publicación. Ustedes a veces pueden encontrar las publicaciones en la prensa libre, ¿verdad? Ahí están los estados financieros del banco, bueno, y ahí está publicado también cuál es el interés. Entonces, cada banco publica su interés. Lo que vamos a hacer es que hacemos un promedio de todos los intereses de los bancos y el resultado que nos dé ese promedio, le restamos 2 puntos porcentuales. Supongamos de que el promedio nos dio 12%, por darles un ejemplo. Entonces, a ese 12% nosotros le restamos 2 puntos. Entonces, nos quedaría en 10%. Ese sería nuestro interés legal. ¿Estamos bien? Entonces, básicamente es hacer un promedio de todos los intereses publicados por los bancos y a ese promedio se le restan 2 puntos porcentuales. ¿Estamos bien? Y si tenemos duda o hay discrepancia o no nos logramos poner de acuerdo, entonces le preguntamos a la Superintendencia de Bancos cuál es el interés legal a la fecha de fijación de la obligación. Y entonces ya lo que la Superintendencia de Bancos establezca, miren, el interés legal es este, ese va a ser el definitivo, ¿verdad? Ese tiene carácter de definitivo. Entonces, así es como se calcula el interés legal. ¿Estamos bien, jóvenes? Entonces, cuando la obligación consiste en pagar una suma de dinero, los daños y perjuicios se van a pagar por medio de intereses moratorios, ya sea que los hayamos pactado o, si no lo pactamos, que sean los intereses legales. Esto, jóvenes, establece la ley no habiendo pacto en contrario. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo fijar otras formas de penalización. Vamos a ver más adelante que yo puedo fijar una cláusula de indemnización, por ejemplo, o yo puedo fijar arras, ¿verdad? Entonces, si nosotros no pactamos nada más, entonces se va a tratar de intereses moratorios. Se va a tratar de intereses moratorios. Estamos bien, pero hay otras formas de incumplimiento de la obligación. Hay otras formas de penalizar el incumplimiento de la obligación. ¿Estamos bien con los intereses moratorios, jóvenes? ¿Hay alguna duda con relación a los intereses moratorios? Licenciada, disculpe una pregunta con lo que nos está mencionando. ¿Eso solo se aplica a bancos o, por ejemplo, también si yo por mi cuenta presto a alguien, también se aplica esta situación? O sea, que no necesariamente sea una institución de banco. No, esto aplica para obligaciones civiles. Entonces, esto sí aplica, digamos, si usted le presta dinero a alguien, así de forma personal, hacen un contrato de mutuo, por ejemplo, estas reglas aplican. De hecho, en el banco aplican las reglas del derecho mercantil, porque el banco es un comerciante especial, ¿verdad, jóvenes? Es una sociedad anónima especial, por lo tanto, es un negocio jurídico mercantil. Entonces, para los bancos aplican las reglas del Código de Comercio. Estas reglas que estamos leyendo aplican precisamente para personas particulares, para sociedades civiles, por ejemplo, ¿verdad?
que no son comerciantes, ¿verdad? Entonces sí aplica para préstamos personales, ¿ah? Y para cualquier otro tipo de obligación personal también aplica. Bien. Existe, jóvenes, ¿se acuerdan que establecía salvo pacto en contrario, se pagarán intereses moratorios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir ese pacto en contrario? Que nosotros podemos pactar otras formas de penalización. Por ejemplo, nosotros podemos establecer una cláusula de indemnización. ¿Qué es esta cláusula de indemnización? Es cuando yo determino en el contrato una cláusula que esa cláusula establece ya cuál va a ser la penalización. En caso de incumplimiento del presente contrato, el deudor pagará al acreedor la cantidad de 10,000 quetzales. Entonces, miren, nosotros ahí establecimos una cantidad líquida y exigible. Bueno, una cantidad líquida va a ser exigible hasta que se incumpla la obligación. Pero ya establecimos una cantidad líquida, ¿verdad? Ya determinamos a cuánto va a ascender ese monto, ¿verdad? De la indemnización. Entonces nosotros ya no tenemos que ponernos a calcular intereses, ni ver interés legal, nada, ¿verdad? Sino que ya está establecido en el contrato una cantidad que va a tener que pagar la persona responsable del incumplimiento de la obligación, ¿verdad? 10,000 quetzales, 20,000 quetzales, 100,000 quetzales, depende la naturaleza de la obligación y depende qué es lo que pacten las personas, ¿verdad? ¿Estamos bien? Entonces la cláusula de indemnización la tenemos en el 1436. A esta cláusula de indemnización también se le conoce como cláusula penal. ¿Será cláusula de indemnización o cláusula penal? Se le llama también. La tenemos en el 1436. Por favor, Jacqueline. 1436. La cláusula de indemnización, las partes pueden fijar anticipadamente una cantidad que deberá pagar el que deje de cumplir la obligación, no la cumpla de la manera convenida o retarde su cumplimiento, la cual en tales casos compensa los daños y perjuicios. Entonces, miren, nosotros podemos pactar que como daños y perjuicios vamos a establecer una cláusula de indemnización con una cantidad determinada, ¿verdad? Para la parte, fíjense, es interesante porque establece, para la parte que deja de cumplir la obligación o no la cumpla de la manera convenida, ¿verdad? O retarde su cumplimiento. ¿Estamos bien? Cualquiera de las tres. Miren, no cumpla con la obligación, la cumpla, pero no de la manera convenida, o cuando retarde su cumplimiento. En cualquiera de esos casos se puede ejecutar la cláusula de indemnización. ¿Estamos bien? También tenemos, jóvenes, la opción de las arras. Las arras es, miren, básicamente esto funciona de esta forma. La persona que está obligada o el que se está obligando da una cantidad de dinero, ¿verdad? Y esa cantidad de dinero que la persona da, la está dando en garantía de cumplimiento de la obligación. ¿Estamos bien? Entonces, fíjense pues, si el deudor no cumple con la obligación, el acreedor se queda con las arras. ¿Verdad? A él ya le entregaron previamente la garantía. Él ya tiene el dinero en su poder. Digamos, se le dan en arras 10,000 quetzales. Entonces el acreedor ya tiene los 10,000 quetzales en la mano. Si el deudor no cumple, entonces el acreedor se queda con los 10,000 quetzales. ¿Estamos bien? Si los dos cumplen, esas arras se le devuelven al deudor. O se puede pactar que queden como parte del pago. Y ya solo se completa el resto del pago, ¿verdad? Si el que incumple es el acreedor, entonces él está obligado a devolver las arras más una cantidad igual. O sea, fueron 10,000 quetzales de arras, entonces me tienen que devolver esos 10,000 quetzales más otros 10,000 quetzales. ¿Estamos bien? Eso es como, es el acreedor. ¿Sí? es como un depósito. Más o menos, ¿verdad? Solo que se llaman arras.
¿ah? Ajá, sí, El nombre porque técnico es las arras. ajá, cuando hacen, por ejemplo, un alquiler, piden un depósito. Y si, por ejemplo, dañan el lugar donde están viviendo las personas que están alquilando, ya no les devuelven el depósito. Sí, Puede ajá, ser igual, ¿verdad? pueden ser arras, sí, esas pueden ser arras, ¿verdad? Entonces, básicamente, esas son las arras. Es cuando ustedes dan una cantidad en garantía de cumplimiento de la obligación. Si ustedes no cumplen con la obligación, entonces su acreedor se queda con esas arras. Si el que no cumple es el acreedor, entonces el acreedor le tiene que devolver las arras que ustedes le dieron más una cantidad igual, ¿verdad? Y si los dos cumplen, entonces, como se cumplió la obligación, ya no hay necesidad de garantizarla, me tienen que devolver a mí mis arras. ¿Estamos bien? O como les decía, se puede pactar en el contrato también de que las arras al final queden como parte del pago de la obligación principal. ¿Ah? ¿Estamos bien? Las arras lo tenemos en el 1442. Leamos las arras, por favor, Sergio. Buenos días, Lee. Días, Sergio. 1442. Las arras dadas en garantía de cumplimiento de una obligación constituye el equivalente de los daños y perjuicios provenientes de la inejecución, siempre que mediare culpa. Y si el incumplimiento procediere de quien lo recibió, éste deberá restituir el doble de lo que hubiera recibido. ¿Estamos bien? Esto es lo que les decía. Miren, las arras dadas en garantía por el cumplimiento de una obligación constituyen el equivalente de los daños y perjuicios provenientes de la inejecución, siempre que mediare culpa. El incumplimiento procediere de quien recibió, este deberá restituir el doble de lo que hubiere recibido. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda con las arras, jóvenes? ¿Cómo le hacemos para cobrar los daños y perjuicios, jóvenes? ¿Cuál sería la vía procesal para cobrar los daños y perjuicios? En cualquiera de las Juicio modalidades. ordinario. Va a ser un juicio ordinario, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que les decía la vez pasada? Salvo que la ley establezca lo contrario, van a ser en juicio ordinario, ¿verdad? Porque, digamos, el Código Procesal Civil establece que cuando la ley no señala una forma especial para la tramitación de un proceso, se debe seguir en la vía del juicio ordinario. Entonces, como aquí no nos está señalando una vía procesal, entonces se va a tramitar en juicio ordinario. ¿Se acuerdan? Bueno, con ustedes no hemos visto todavía eso. En el caso del saneamiento, por ejemplo, hay un saneamiento que es la acción redivitoria, que esa acción lo que busca es una rescisión de contratos. Entonces, pero la ley establece que la rescisión de contratos debe hacerse en juicio sumario. Entonces, en este caso, si miren, vamos a hacerlo en juicio sumario, porque la ley sí señala una tramitación especial para la rescisión del contrato. Pero si la ley no señala una tramitación especial, entonces siempre lo vamos a hacer por medio de un juicio ordinario, ¿verdad, jóvenes? Entonces, en obligaciones, todos los juicios son ordinarios, ¿verdad? Hay un parito por ahí que son juicios sumarios y un oral por ahí, ¿verdad? Pero todos son, la mayoría son ordinarios. Igual, si tenemos que exigirle el pago de, por ejemplo, que el acreedor incumplió y no me quiere devolver las arras más otra cantidad igual, entonces eso se lo puedo exigir también por medio de un juicio ordinario. ¿Estamos bien? ¿Hay alguna duda, jóvenes, con respecto al incumplimiento de las obligaciones y cuáles son los efectos del incumplimiento? Licenciado, una pregunta. Sí, Sergio. Con respecto a las arras, únicamente se refiere usted a, digamos, el Código Civil se refiere solo a dinero. Pero fíjese que la verdad es que no establece que sea dinero. Fíjese, pues le voy a leer de nuevo. Las arras dadas en garantía del cumplimiento de una obligación constituyen el equivalente de los daños y perjuicios provenientes de la inejecución, siempre que mediare culpa. El incumplimiento, y si el incumplimiento procediere de quien las recibió, este deberá restituir el doble de lo que hubiere recibido. O sea,
de lo que hubiera recibido. Dinero, por ejemplo, si yo di en arras una vaca, pues me tendrán que devolver la vaca y otra vaca igual. ¿Me entienden? No va a ser exactamente igual, pero entendemos una vaca de la misma edad, de la misma raza, del mismo peso, ¿verdad? O por ejemplo, si lo que yo di fueron granos. Por ejemplo, yo di en arras 100 quintales de frijol, pues me tendrán que devolver 200 quintales de frijol, ¿verdad? O sea, lo normal, digamos, estamos acostumbrados a que las arras sean en dinero, pero la ley no establece que tengan que ser solo en dinero. Establece que se debe devolver el doble de lo que hubiera recibido, de cualquier cosa que haya recibido, ¿verdad? Entonces no solo dinero, puede ser cualquier otro bien dado en arras. Excelente, licenciado, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Muy bien. Fíjense, jóvenes, que ahora tenemos que ver lo relativo a la transmisión de las obligaciones. ¿Cómo se pueden transmitir las obligaciones? Esto básicamente, ¿qué quiere decir, jóvenes? Aquí estamos hablando de, puede ser, puede darse, ahorita vamos a ver, según los casos que hay, pero puede ser de que yo le vaya a transmitir mi calidad de acreedor a otra persona. Yo le voy a transmitir mi calidad de acreedor a otra persona, o también se puede transmitir la calidad de deudor a otra persona. ¿Estamos bien? Entonces ahorita vamos a ver las formas en que se puede hacer eso, que es la transmisión de las obligaciones. Bien. Básicamente las formas de transmitir las obligaciones, jóvenes, son tres. Tenemos la cesión de derechos, allá a partir del 1443. Luego tenemos la subrogación, allá por el 1453. Y luego tenemos la transmisión de deudas, allá por el 1459. Entonces, en la cesión de derechos, pónganle ahí un número 1 en grande. Luego en el 1453 la subrogación, ahí le ponen un número 2, ¿verdad? Que es la subrogación. Y luego tenemos en el número 3 la transmisión de deudas, y ahí le ponen un número 3. Miren, tres formas de transmitir las obligaciones. Entonces, fíjense. Primero tenemos la transmisión de las obligaciones, la transmisión, o perdón, la cesión de derechos. La cesión de derechos, pues básicamente, jóvenes, es cuando un acreedor cede sus derechos de acreedor a otra persona. O sea, miren, aquí lo que estamos haciendo es que estamos transmitiendo a otra persona la calidad de acreedor, ¿verdad? Tenemos a Susi, que es la acreedora, y tenemos a Amparo, que es la deudora. Y ahora Susi le va a transmitir su calidad de acreedora a Kiara. ¿Estamos bien? Y entonces ahora miren, la deudora sigue siendo Amparo, pero la acreedora ya no va a ser Susi, sino que ahora la acreedora va a ser Kiara. ¿Estamos bien? Eso es básicamente la cesión de derechos. Estamos transmitiendo a otra persona la calidad de acreedor. ¿Estamos bien? Miren, 1443. El acreedor puede ceder sus derechos sin el consentimiento del deudor, salvo que haya convenio en contrario o que no lo permita la ley o la naturaleza del contrato. ¿Estamos bien? Entonces lo que establece en esta primera parte, jóvenes, es de que el acreedor le puede ceder sus derechos a otra persona sin pedirle permiso al deudor, a menos que lo hayan pactado, o que la ley no lo permita, o que la naturaleza del contrato no lo permita, ¿verdad? Pero la regla general es de que el acreedor, sin pedir permiso al deudor o sin informarles nada al deudor, le puede transmitir su calidad de acreedor a otra persona. ¿Estamos bien? ¿Por qué puede ser esto? Pues, miren, los motivos pueden ser infinitos, ¿verdad, jóvenes? Pudiera ser de que
Susi le debe dinero a Kiara. Y entonces ella le dice, mira, yo no tengo dinero para pagarte, pero a mi Amparo me debe dinero. Entonces te voy a transmitir el crédito, le pasa sus derechos de acreedor y ahora Kiara le puede cobrar a Amparo. Y Amparo pues está obligada a pagarle a ella. ¿Estamos bien? Entonces básicamente eso es la cesión de derechos. Miren, es cuando una persona le transmite la calidad de acreedor a otro. ¿Estamos bien? Entonces el deudor sigue siendo el mismo y lo que cambia acá es el acreedor. Miren, la acreedora original era Susi y Susi le cedió los derechos a Kiara. Entonces ahora ahí tenemos ya una cesión de derechos. Le transmitió la calidad de acreedor a Kiara. ¿Estamos bien? Y luego establece. En la cesión se observarán las disposiciones relativas al negocio jurídico que le dé origen, en lo que no estuvieren modificadas en este capítulo. ¿Qué quiere decir? De que la cesión se tiene que realizar de la misma forma que el contrato original. Si la obligación que se creó se realizó en escritura pública, entonces la cesión de derechos se va a realizar en escritura pública. Si estaba en documento privado, pues se va a realizar en documento privado. ¿Estamos bien? De la misma forma que el negocio que le dio origen. En el 1444, jóvenes, vamos a ver, se los voy a anotar por acá, 1440. El anterior era el 1443. La cesión comprende todos los derechos accesorios cuando no se pacte lo contrario. Cuando la cesión hubiere sido por menor valor del monto del crédito, el deudor podrá extinguir su obligación reembolsando al cesionario la cantidad que haya pagado por la cesión y los gastos que la misma hubiere ocasionado. Bien. En el 1445, jóvenes, se establece que cuando se trate de derechos sobre bienes inmuebles o que deban inscribirse en el registro de la propiedad, entonces necesariamente debe hacerse la cesión de derechos en escritura pública. Como todo lo que debe inscribirse en los registros, ¿verdad, jóvenes? ¿Verdad? Siempre que un negocio jurídico se tiene que inscribir en un registro público, la regla general es que debe otorgarse en escritura pública. Esto meramente por motivos de la inscripción, ¿verdad? No tiene nada que ver con la solemnidad del contrato. 1445, por favor, Leslie. ¿Procedo yo, licenciado? Por favor, Sergio. 1445. La cesión debe hacerse en escritura pública si se trata de derechos sobre inmuebles o que deben inscribirse en el registro de la propiedad. ¿Estamos bien? Entonces, miren, cuando se tiene que inscribir en el registro de la propiedad, debe hacerse la cesión de derechos en escritura pública. ¿Estamos bien? 1446. Las acciones o títulos nominativos se transfieren por endoso, a falta de disposiciones especiales en el contrato de ejecución. Cuando se trata de títulos de crédito nominativos, jóvenes, estos se van a transmitir siempre por medio del endoso. Entonces, miren, las acciones o títulos que se traten de títulos nominativos, esos se van a hacer siempre por el endoso, ¿verdad? Se le endosan a otra persona. Los documentos y efectos. Solo permítanme un segundito, jóvenes. Perdón, jóvenes. Entonces,
Y luego establece los documentos y efectos a la orden se transfieren por el endoso y los documentos al portador por la mera tradición, ¿verdad? Cuando los títulos, ahora ya no hay acciones al portador, ¿verdad, jóvenes? Pero todavía pueden haber títulos de crédito al portador. Entonces, estos documentos al portador se transmiten por la mera tradición, o sea, es la simple entrega, y los documentos que sean a la orden, estos pues también por medio del endoso, ¿verdad? Yo siempre les decía a mis alumnos en mercantil que los títulos nominativos se transmiten por el medio de endoso, entrega y registro, ¿verdad? Los a la orden, endoso y entrega. Y los al portador, la mera tradición, ¿va? La simple entrega del título. ¿Estamos bien? Licenciado, disculpe, ¿será que puede repetir? Ay, perdón. Si puede repetir lo que dijo ahorita. Sí. Lo que les decía yo es que las acciones o títulos cuando son nominativos se van a transmitir por medio del endoso, ¿verdad? Cuando son a la orden también se van a transmitir por medio de un endoso y cuando son al portador se van a transmitir por la mera tradición, que es la simple entrega del bien. Entonces lo que yo les estaba diciendo es de que cuando son títulos nominativos, estos llevan un registro, llevan un libro de registro. Entonces, para poderlo transmitir, se hace el endoso del título, luego se entrega el título y luego se tiene que registrar ese título en el libro de registro respectivo. Se tiene que registrar el endoso. Cuando se trata de títulos a la orden, estos únicamente se va a hacer el endoso y la entrega. Estos no tienen registro. Y cuando se trata de títulos al portador, estos no hay necesidad de endosarlos, sino que únicamente se entregan. ¿Va? A eso se refiere la simple tradición o la mera tradición. ¿Estamos bien? Luego, jóvenes, tenemos el artículo 1000. Solo quiero ver, permítanme que me pusieron aquí en el chat. Ah, perfecto. Okay. Muy bien, 1448. La cesión no produce efecto contra el deudor ni contra tercero, sino desde que se notifica al deudor o desde que éste se muestra sabedor de ella. Se entiende que el deudor tiene conocimiento de la cesión cuando ejecuta un acto que la supone como un principio de pago al cesionario o la contestación de la demanda promovida por este. O sea, vimos al principio, jóvenes, de que yo no necesito el consentimiento del deudor para poder hacer la cesión del derecho, pero esta va a surtir efectos hasta que se le notifica al deudor. O sea, sí hay que notificarle para que surte efectos, pero no necesitamos la autorización de él. O sea, solo es una mera notificación. O puede ser también de que él se haga sabedor de ella. Por ejemplo, Susi le transmitió la obligación a Kiara, le cedió el derecho a Clara, a Kiara, perdón. Y Amparo, que es la deudora, viene y le realiza el pago directamente a Kiara, sin que le hayan notificado nada. O sea, ella se enteró de que ahora su acreedora era Kiara y le empieza a hacer el pago directamente a ella. Entonces, miren, en ese momento ya se tiene ella por sabida de la cesión. Pero la regla general es de que tenemos que notificarla. Mire, Amparo, ahora usted ya no le va a pagar a Susi, sino que le va a pagar a Kiara, porque ella es ahora su acreedora. ¿Estamos bien? Entonces, miren, la cesión no produce efecto contra el deudor ni contra tercero, sino desde que se notifica al deudor o desde que éste se muestra sabedor de ella. Y se entiende que el deudor tiene conocimiento de la cesión cuando ejecuta un hecho que lo supone como principio de pago al cesionario. ¿Vale? Paga ya directamente a Kiara. O Kiara la demanda y Amparo le contesta la demanda. Entonces, eso también supone que ella tiene conocimiento de que ahora su acreedora es Kiara. ¿Estamos bien? ¿Quedó claro esto, jóvenes? Ahora, ¿quién va a hacer la notificación al deudor? Fíjense, pues, esto lo puede hacer ya sea el cedente o el cesionario. El cedente, que en este caso sería Susi, o el cesionario, que en este caso sería Kiara. ¿Estamos bien? 1449.
1449. Por favor, Ashley. 1449. Rosario, 1449, por favor. Se lo leo, Alex. Yo creo que ahí está Rosario ya, Wilmar. Ahorita voy con usted, gracias. Vale. 1449. La notificación de cesión deberá hacerla el cedente o el cesionario, ya sea judicialmente o por medio de notario. Esta diligencia no es necesaria cuando el acreedor está facultado por el deudor para ceder el crédito sin su notificación. Tampoco es necesaria en los documentos endosables. ¿Estamos bien? Entonces, miren, la notificación, ¿quién la debe hacer? Puede ser el cedente o puede ser el cesionario, que era lo que les decía. Se puede hacer judicialmente, de una vez demandamos a la persona obligada, o también lo podemos hacer por medio de notario. O incluso la notificación se puede hacer judicialmente. Requerimos al juzgado que le realice la notificación a la persona. Lo que pasa es que eso es un poquito menos común, pero sí se puede hacer. Pero lo normal o lo más común sería que lo hiciéramos notarialmente, ¿verdad? Por medio de un acta notarial de notificación. Se le notifica a la persona que hubo un cambio de acreedor, ¿verdad? Que el acreedor le cedió a una tercera persona el derecho a su favor. Esta diligencia no es necesaria cuando el deudor facultó al acreedor para ceder el crédito sin su notificación. Ponemos una cláusula en el contrato. El deudor faculta al acreedor para que pueda ceder el presente, los derechos del presente contrato a una tercera persona. Al aceptar esa cláusula del deudor, entonces lo que quiere decir, y agregamos ahí, ¿verdad? Sin su notificación, ¿verdad? Porque aquí lo que queremos evitar es la notificación. Si lo pactamos así en el contrato, entonces ya no hay necesidad de notificarle al deudor. ¿Estamos bien? Siempre y cuando lo hayamos pactado expresamente en el contrato. Y tampoco es necesaria en los documentos endosables, como veíamos, por ejemplo, en los títulos de crédito, ¿verdad? Cuando yo tengo un título de crédito, es un documento endosable, entonces yo no tengo que notificarle al deudor, sino que yo simplemente se lo endoso a otra persona y esa persona ya con el endoso es propietario de ese título de crédito. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda, jóvenes? Ahora, ¿puede haber responsabilidad para el cedente en este caso, jóvenes? Sí. El artículo 1452 establece la responsabilidad del cedente que se compromete a garantizar la solvencia del deudor se limita al momento en que la obligación sea exigible, salvo convenio en contrario. Ahora, esto es especial porque para que ocurra esto, básicamente el cedente se tiene que comprometer a garantizar la solvencia del deudor. Si él se compromete a garantizar la solvencia del deudor, entonces debe hacerlo, pero en el momento en que sea exigible la obligación. Entonces, ¿quedó claro, jóvenes, cuál es la cesión de bienes? Básicamente, digamos, por la forma más simple de verlo, es cuando el acreedor le transmite la calidad de acreedor a otra persona. Básicamente, eso es la cesión del derecho. ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? Si no hay dudas, pasamos a la siguiente, que es la subrogación. Por cierto, a algunos jóvenes en el examen me confundieron la subrogación real o la prenda general del deudor con esta subrogación. Ahora solo déjenme ver una cosita. La subrogación real es la que está contenida en el artículo 1329.
que establece la obligación personal queda garantizada con los bienes enajenables que posee el deudor al momento de exigirse su cumplimiento. Pero muchos, no muchos, algunos me colocaron, en vez de esa subrogación real que está allá, me colocaron esta subrogación, ¿verdad? Que aún no la habíamos visto. ¿Verdad? Se me estaban adelantando a la clase. Entonces, este es otro tipo de subrogación, jóvenes. Esta es una subrogación que se utiliza para transmitir obligaciones. Y ahorita vamos a ver cómo se transmite por medio de la subrogación. Fíjense pues, la subrogación establece en el 1453. La subrogación tiene lugar cuando el acreedor sustituye en el tercero que paga todos los derechos, acciones y garantías de la obligación. ¿Estamos bien? Miren, aquí también se está transmitiendo la calidad de acreedor, igual que en el otro. Solo que en el anterior era cuando el acreedor decide transmitirle a otro acreedor, ¿verdad? En cambio acá la figura es distinta. En la subrogación lo que pasa es lo siguiente, fíjense. Tenemos las mismas figuras. Susi es la acreedora, Amparo es la deudora. Y luego aquí interviene una tercera persona que también va a ser Kiara. ¿Estamos bien? Pero ¿qué es lo que pasa acá? Fíjense pues. Kiara viene y paga la deuda de Amparo a Susi. ¿Verdad? El tercero paga la deuda del deudor. ¿Estamos bien? Se la paga el acreedor, obviamente. Entonces el acreedor lo que hace es que a causa de ese pago le transmite la calidad de acreedor a Kiara. Y ahora la acreedora va a ser Kiara. ¿Estamos bien? Aquí también se trata de transmitir la calidad de acreedor, pero se está realizando porque una tercera persona paga la deuda. ¿Estamos bien? Entonces se llama subrogación. Miren, la subrogación tiene lugar cuando el acreedor sustituye en el tercero que paga todos los derechos, acciones y garantías de la obligación. O sea, todas las garantías y derechos que estaban a favor de Susi ahora pasan o se sustituyen en la persona de Kiara. ¿Estamos bien? ¿Pero por qué? Porque Kiara pagó en un tercero que paga la obligación. Ahora, ¿por qué motivo Kiara pagó la obligación? Eso es una cuestión que ya dependerá de los intereses de ella, ¿verdad? Tal vez quería comprar la deuda, ¿verdad? Para, no sé, tenía algún interés en que Amparo ahora fuera su deudora, ¿verdad? ¿Me entienden? O sea, el motivo, pues pueden ser infinitos también, ¿verdad, jóvenes? Pero lo importante acá es de que el tercero paga la deuda. Y al pagar esa deuda, entonces la calidad de acreedor se transmite a ese tercero que paga. ¿Estamos bien? Miren, la subrogación tiene lugar cuando el acreedor se sustituye en el tercero que paga todos los derechos, acciones y garantías de la obligación. ¿Estamos bien? ¿Cuáles son los derechos del que subroga? Eso lo tenemos en el 1454, por favor, Brittany. 1454. Artículo 1454. El que subroga no puede ejercer los derechos y acciones del acreedor, sino hasta la concurrencia de la suma efectivamente pagada por él para la liberación del deudor. O sea, ¿qué quiere decir esto? Él no le va a poder exigir al deudor más de lo que pagó para que lo liberaran. O sea, si Amparo, si Kiara pagó 100,000 quetzales, por ejemplo, esos 100,000 quetzales son los que le va a poder exigir al deudor, ¿verdad? Básicamente. Miren, el que subroga no puede ejercer los derechos y acciones del acreedor, sino hasta la concurrencia de la suma efectivamente pagada por él para la liberación del deudor. O sea, básicamente, ¿qué es lo que le puede exigir? Lo mismo que ella pagó. ¿Estamos bien? Disculpe. ¿Y en este caso tiene que haber consentimiento del deudor o no es necesario, al igual que en la cesión de derechos? Pues fíjese que básicamente no establece que haya que haber consentimiento, ¿verdad?
Entonces, no estamos obligados a pedirle a que haya su consentimiento, entonces puede pagarse. Puede haber acuerdo también, ¿va? Puede ser que ahora le diga Amparo, mira Amparo, yo te voy a pagar la deuda y ahora vos me pagas a mí, ¿va? Puede haber consentimiento también, pero no necesariamente, ¿verdad? Digamos, podría darse incluso sin que esta persona se entere, ¿verdad? Luego tenemos unos casos jóvenes en que la subrogación tiene lugar por ministerio de la ley, ¿verdad? Por disposición de la ley. 1455. La subrogación tiene lugar por ministerio de la ley sin necesidad de declaración alguna de los interesados. 1. Cuando el que es acreedor paga a otro acreedor lo que es preferente, lo que le es preferente. Cuando el tercero que paga tiene interés jurídico en el cumplimiento de la obligación. Cuando el tercero no interesado en la obligación paga con anuencia del deudor. Cuando un heredero paga con sus bienes propios alguna deuda de la herencia. En cualquiera de estos casos, jóvenes, por disposición de la ley, hay subrogación. Entonces, por ejemplo, lo que preguntaba Kiara, ¿tiene que haber acuerdo? Pues no necesariamente tiene que haber acuerdo, pero si hay acuerdo de pago, no hay necesario hacer ninguna otra declaración y ya por disposición de la ley se tiene por subrogada la deuda. Miren, eso lo tenemos acá. Cuando un tercero no interesado en la obligación paga con anuencia del deudor, ¿verdad? Entonces, en este caso, no hay necesidad de hacer ninguna declaración posterior de ningún tipo, sino que simple y sencillamente por disposición de la ley se tiene subrogada la deuda. ¿Estamos bien? En el 1456 tenemos la subrogación de forma consensual. Esto es cuando nos ponemos de acuerdo en la forma en que se va a hacer la subrogación. Por favor, ¿quién me ha leído, jóvenes? Luis, por favor, o Freddy, por favor. Artículo Cuando la 1456. deuda fuere pagada por el deudor con dinero que un tercero le prestare con ese objeto, el prestamista subrogará al acreedor con ministerio de la ley, con sus derechos, si el préstamo constare en documento fehaciente, en que se declare que el dinero fue prestado para el pago de la deuda. Muy bien, entonces miren, cuando un tercero le presta dinero a otro, pero con el objeto específico de que pague la deuda, y obviamente eso lo dejamos establecido en el contrato, ¿verdad? En el contrato donde le presto el dinero, en el contrato de mutuo, ahí se establece una cláusula en la cual se establece cuál va a ser el objeto de ese dinero, y es para pagar determinada deuda. Entonces, ahí automáticamente, por disposición de la ley, se entiende que hay subrogación, ¿verdad? ¿Estamos bien? En el 1457 tenemos la subrogación legal. Por favor, Madeline. 1457. Buenos días. La subrogación legal en provecho del que ha pagado una deuda a la cual estaba obligado con otros, lo autoriza a ejercer los derechos y acciones del acreedor, salvo los efectos de la confusión en cuanto a la parte que corresponda al subrogado en la obligación. Acá, jóvenes, se trata de que habemos varias personas obligadas. ¿Se recuerdan de las obligaciones solidarias? Habemos varias personas que estamos obligadas. Pero, digamos, somos 3 personas obligadas. Estamos Susi, Amparo y yo. Somos los obligados a pagar. Entonces, yo pago la parte que les correspondía pagar a ellas. ¿Estamos bien? Entonces, básicamente lo que establece es de que acá hay subrogación legal. Miren, la subrogación legal en provecho de el que ha pagado una deuda a la cual estaba obligado con otros. ¿Estamos bien? Yo pagué las partes de los otros. Esto me autoriza a ejercer los derechos y acciones del acreedor. ¿Qué quiere decir? Hay subrogación. Salvo los efectos de confusión en cuanto a la parte que corresponde al subrogado en la obligación. La confusión se refiere a que yo no me puedo cobrar la parte que yo pagué. O sea, digamos, la parte que me correspondía a mí no me la puedo cobrar, ¿verdad? Y hay confusión de derechos, ¿verdad?
O sea, les voy a poner el ejemplo. Nosotros entre los tres debíamos 100,000 quetzales. Y esos 100,000 quetzales los pagué completitos yo. Entonces yo tengo derecho que me devuelvan los 100,000 quetzales. Pero de estos 100,000 quetzales, el 33.33% me correspondía a mí, el otro 33.33 le correspondía a Amparo y el otro 33.33 le correspondía a Susi. ¿Estamos bien? Entonces, obviamente yo no voy a cobrarme la parte que me corresponde a mí, porque me pago yo mismo, ¿ah? ¿Me entienden? Entonces ahí se confunde el pago, ¿verdad? Entonces esa parte obviamente no la voy a cobrar, sino que solo voy a cobrar el 33.33% de Amparo y el 33.33% de Susi. ¿Estamos bien? Entonces, a eso se refiere la subrogación legal cuando una persona paga una obligación a la que estaba obligada con otras personas. Muy bien. ¿Qué vas a terminar la clase, jóvenes? A las 9:30, ¿no? Bien. Vamos a dejar ahí, jóvenes, la clase el día de hoy. Vamos a dejar la transmisión de las deudas, que es la tercera forma de transmisión de las obligaciones, la transmisión de deudas para la siguiente clase. Y en la siguiente clase vamos a empezar a ver lo relativo a la extinción de las obligaciones. ¿Cómo puedo yo extinguir una obligación? ¿Estamos bien? Vamos avanzando, miren, jóvenes, ya casi llegamos a las obligaciones provenientes de contrato. Licenciado, disculpe una pregunta. ¿Ya? Digamos, así como los fiadores también podrían incurrir en esta figura de subrogación, ¿verdad? ¿Los quiénes, perdón? Los fiadores, Los fiadores. porque como el fiador paga la deuda, de ahí digamos, como que tiene derecho a repetir, ¿verdad? ¿Podría ser o no? Sí, sí podría ser. Podría ser, aunque la figura ahí es específica del fiador, ¿va? Que es una persona que garantiza el cumplimiento de una obligación. Pero sí, al pagar él, subroga los derechos del acreedor, porque tiene derecho a cobrárselos a su fiado, ¿verdad? Sí podría ser. Entonces, jóvenes, ¿hay alguna otra duda con respecto a la subrogación y a la cesión de derechos? ¿No? ¿Seguros, seguritos? Bien. Jóvenes, les voy a compartir de nuevo la asistencia del día de hoy. Me hacen el favor de llenar el formulario. Ah, por cierto, hoy estamos de aniversario, jóvenes, ¿verdad? Hoy en la mañana nos estaban mandando el mensaje de que pues, hoy está de aniversario la universidad, ¿verdad? Entonces, feliz aniversario para todos los alumnos de la Universidad Regional y también para los compañeros docentes, ¿verdad? Igualmente. Entonces, qué alegre formar parte de esa institución. Gracias, igualmente, jóvenes, Lick. de estar ahí colaborando un poquito en su formación profesional. Es un gusto y un honor. Entonces, los veo la siguiente semana, jóvenes, en 8 días, para continuar con la transmisión de deudas. Se me cuidan mucho y que pasen un feliz fin de semana. Gracias, licenciado. Muchas Adiós. gracias, licenciado. Feliz tarde. Igualmente, licenciado, cuídese. Licenciado, feliz día. Feliz día, se me cuidan. Feliz día, Gracias, Lick. igualmente. Feliz día. Adiós, Lick. Feliz día, se me cuidan. Licenciado, disculpe, ¿será que me regala un minuto? Sí, Me habla Erika Campanero. así, Erika. Solo con una duda. Fíjese, licenciado, que yo entré en 2 clases, no estuve presente, ya que por motivos de salud, ahí sí que por esta pandemia, ¿verdad? Ahí sí que me tocó, dijo. Entonces, yo me comuniqué a la universidad, pero no sé si es de su conocimiento por mi asistencia. Fíjese que no me han informado nada, pero digamos yo, como el control de asistencia en sí lo lleva a la universidad. Entonces, si usted se justificó con ellos, yo creo que no va a haber ningún problema. Ah, bueno, sí, porque mi examen me lo realicé, lo único que pues sí, me costó un poquito, ¿verdad? Pero sí lo logré hacer. Sí, no hay ningún problema, conmigo no hay ningún problema. Entonces, si usted avisó a la universidad, pues no debería haber ningún problema tampoco. Ya deberían de tener ellos constancia de la justificación de la Y ausencia, ¿verdad? ya la envié, o sea que ya no sería necesario enviársela a usted.
No, por mí no hay ningún problema. Igual yo el examen ya lo califiqué y lo voy a publicar igual, ¿verdad? Ah, está bien, Entonces, ajá. licenciado. Muchas gracias. Muy Feliz bien. tarde. Cuida. Gracias. Bueno, jóvenes, que tengan un excelente día. Se me cuidan mucho. Cuídese, licenciado. Gracias, Amparo.